Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy el maestro Ricardo Padilla y les voy a dar la explicación de las tareas de Matemáticas 2 para estas 2 semanas de mayo. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito acerca del teorema de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, aquí esto es aplicable para triángulos rectángulos. Y si ustedes recuerdan, este teorema nos dice que el cuadrado de los catetos o de la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si ustedes recuerdan, aquí nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo, lo podemos identificar con las letras que nosotros quieramos. Si ustedes se fijan aquí, la base está identificada con C, la altura está identificada con B y la hipotenusa con A, pero puede ser al revés, que la base sea A, B y C, la hipotenusa no importa, como nosotros quieramos. Pero aquí en este caso, si se fijan, la que es la hipotenusa es A. Y vamos a recordar un poquito cómo calcular cada una de ellas. Entonces, si quiero calcular la hipotenusa, entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. O sea que sería la base por la altura y cada una de ellas se elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan aquí, en esta parte, aquí están las fórmulas para calcular, ya sea uno u otro. Cualquiera, podemos calcular ya sea la hipotenusa, el lado B o el lado, o sea, dependiendo qué quieramos calcular nosotros con el teorema de Pitágoras. Y aquí nos pone, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces aquí está nuestro ángulo recto y la hipotenusa es el cateto o el lado opuesto a este ángulo recto, que es de 90 grados. Entonces, hay que identificar bien esto. Acuérdense que esto quiere decir que si yo sacara un cuadrado de la medida de A y sacara su área, ¿sí? Esta área va a ser igual a que si yo sacara el área de un cuadrado vamos a ir de largo o del lado B, saco su área también, más también otro cuadrado con lado C. Si yo sumo estas dos áreas de B al cuadrado y C al cuadrado, son los otros dos cuadrados que tengo, y estos dos, la suma me da el área de lo que sería el cuadrado formado por la hipotenusa. Entonces formamos 3 cuadrados siempre. Entonces esa regla siempre se cumple. Entonces acuérdense de eso. Entonces, si yo quiero calcular la hipotenusa, voy a sacar raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Si quiero calcular el lado B, que en este caso sería la altura, sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el otro lado, que sería C, elevado al cuadrado. Sacamos su raíz cuadrada y ya podemos calcular el lado B. Y si quiero calcular C, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, menos el lado B elevado al cuadrado, y sacamos raíz cuadrada. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito esto. Dice, con base en las figuras siguientes, dice, enuncia en tu cuaderno el teorema de Pitágoras. Aquí, más que nada, lo que ustedes tendrán que poner es que aquí vamos a decir, aquí P es la hipotenusa, O es la base y Q es la altura. Y si ustedes se fijan acá, siempre el cateto que está opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces aquí sería la hipotenusa, sería Y, X sería la altura y Z sería la base, dependiendo pues cómo quieramos tomar esto. Entonces, si ustedes le van a poner, entonces aquí P es igual a la raíz cuadrada de O al cuadrado más Q al cuadrado, y acá harían algo semejante. Y es igual a la raíz cuadrada de eso. Entonces ustedes van poniendo ahí en su cuaderno cómo aplicarían el teorema de Pitágoras a estas dos figuras. Bueno, vamos a avanzar. Dice, vamos a ver este ejercicio para que ustedes practiquen. Dice, Jorge tiene que reparar una lámpara que se encuentra a una altura de 5 metros
en un poste. Dice, si la escalera se coloca a 1.5 metros de la base del poste, ¿cuánto debe medir la escalera? Entonces, si ustedes se fijan, aquí, luego volvemos a tener nuestro ¿qué? Nuestro triángulo rectángulo. Tengo de base 1.5, tengo de altura 5 metros, y X, que sería el largo de la escalera, que en este caso vendría a ser la hipotenusa, es la que no conocemos. Entonces, nuevamente regresamos a nuestra fórmula para sacar la hipotenusa, que en este caso sería A. Aquí en lugar de, como es la X, la ponemos como si fuera una incógnita, pero en realidad, como es la hipotenusa, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros en este caso, si ustedes se fijan, ponen que A al cuadrado, que sería la hipotenusa, o aquí puedo poner X al cuadrado, no importa la literal que utilice mientras me esté refiriendo a la hipotenusa, es igual a 1.5, que es lo que mide el cateto adyacente, y acá sería C, que sería el cateto opuesto, que mide 5 metros. Entonces, 1.5 al cuadrado más 5 al cuadrado me daría aquí 2.25 más 25. Al sumar los dos me da 27.25. Y para quitarle a la hipotenusa o al lado, o lo que es A, el cuadrado, se saca raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada a esa parte y nos da como resultado 5.22 metros. Entonces la escalera tendría que medir 5.22 metros. Y aquí es en esta parte de aquí, desde este punto hasta este, estaríamos hablando que tendríamos que poner nuestra escalera para que nos demos una idea. Miren, desde aquí hasta aquí. Entonces, con base en eso, pues ya determinamos que de largo desde aquí, desde este punto hasta este, aquí tendrían que ser, si ustedes se fijan, tendríamos, este lado valdría 5.22. Entonces aquí le podríamos poner nosotros 5.22 metros. Dependiendo aquí, entonces ya ustedes podrían poner esto. Dependiendo cómo lo quieran calcular. Bueno, entonces ese sería el primer ejercicio, aplicando solamente el teorema de Pitágoras. Todo esto lo estoy haciendo para poder entrar al tema que queremos ver en funciones trigonométricas. ¿Tienen otro ejemplo de que un niño está volando una cometa? Si sabemos que soltó 10 metros de hilo, aquí estaría desde el piso hasta donde está ahorita volando la cometa son 10 metros porque son 10 metros de hilo, y que la cometa se encuentra a 6 metros de distancia del niño. Desde aquí hasta aquí, miren, de distancia, o sea, es la base del triángulo. Siempre vamos a buscar formar triángulos rectángulos para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes se fijan, este vendría a ser A, este vendría a ser B y este vendría a ser C. Entonces, dependiendo qué quieramos calcular, o este puede ser aquí A, este puede ser B, B de abajo y C, como quieran, no hay ningún problema. Entonces, acuérdense que no podemos calcular esto restándole. Acuérdense que en las fórmulas que pusimos acá, en estas, dice que B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado. O sea, la hipotenusa menos el cateto que conocemos o el lado que conocemos elevado al cuadrado, no importa cuál sea. Entonces, aquí lo que están haciendo es elevamos
10 al cuadrado y le restamos lo que me dé de 6 al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí van a hacer un despeje, pero no lo podríamos hacer de una manera distinta. Miren, voy a escribir aquí. Si nos quisiéramos aquí, tendríamos que ponerlo de esta manera, miren. Si yo quiero saber cuánto vale X, puedo ponerle X es igual a 10 al cuadrado. Aquí no puedo poner bien al cuadrado, nada más le voy a poner paréntesis para que ustedes se acuerden. Le voy a poner un 2, pero en realidad sería al cuadrado menos lo que sería el otro lado que conocemos, 6, lo voy a poner entre paréntesis, 6 elevado al cuadrado. Y esa vendría a ser X, todavía está elevada al cuadrado. Entonces, X al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Entonces, aquí, nosotros ya cuando saquemos esto, podemos poner que X, y podríamos poner le ponemos X, poner entre paréntesis, X al cuadrado es igual, y aquí él está poniendo que 10 al cuadrado serían 100, entonces 100 menos 36. Y ya cuando hago la resta me quedan 64 y ya me quedaría que la altura o que este valor de X vale 8 metros. Entonces aquí la altura a la que se está volando el cometa son 8 metros. Dependiendo pues que siempre hay que buscar nuestro triángulo rectángulo. Entonces ustedes van a resolver lo que es la actividad, esta actividad. Esta de la actividad 9, tomando consideración los ejemplos anteriores, resuelve los siguientes ejercicios. Entonces, ustedes se fijan aquí, lo único que aquí el que les está pidiendo como incógnita es esta X, pero basado en las otras medidas. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, si aquí puedo construir mi triángulo en esta parte. Ahí está. Una línea. Ese sería el triángulo que nosotros estaríamos calculando. Vean cómo si me pongo a buscar el triángulo que quiero. Vean, este es el que ustedes van a calcular. Entonces, si se fijan, tienen un cateto que es la altura de 8 centímetros y la hipotenusa que vale 10. Entonces, ya aplicando la fórmula, calculan cuánto vale X. Y acá en este otro, pues nada más está en buscar los triángulos. Acuérdense que aquí está, este está cruzado. Este, aquí. Y este aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es tomar cualquiera de estos dos. Tengo 4 triángulos rectángulos, nada más que desde este punto hasta acá mide 24 y desde este punto hasta aquí mide 12, entonces nada más es la mitad y saco y todos los rectángulos o triángulos rectángulos me quedan de la misma medida, me quedarían de 12 de base por 6 de alto, entonces ya calculo la hipotenusa y calculo el valor de X. Entonces, esa sería la manera como van a resolver esa parte.
Y aquí tienen que resolver esta actividad. Entonces acuérdense, siempre hay que buscar los triángulos rectángulos para poder contestar cada uno de los problemas. Esto va a ser la parte de la tarea 1. Entonces miren, por ejemplo aquí en el 6 les piden que calculen, dice, hallar las medidas de la diagonal de la base X y la medida de la diagonal del ortoedro Y. Entonces, si ustedes se fijan, de aquí hasta aquí, para acá, hace un triángulo rectángulo. Entonces, ustedes tendrían que calcular primero de aquí. Este triángulo rectángulo hay que resolverlo para que le salga la medida de Y. De aquí a aquí. Vean cómo se me forma un triángulo rectángulo con y ahí ya tiene las medidas. Entonces primero resuelvo que tiene de base 12 y de altura 9 y voy a calcular la hipotenusa, que en este caso se va a llamar Y una vez que ya haya resuelto esta parte, entonces ahora vaya a calcular X, pero ahora se me va a formar otro triángulo rectángulo. Miren, voy a borrar estas dos líneas porque se supone que ya vamos a haber calculado, ya sabemos la medida de Y. Entonces, como ya sé la medida de Y, entonces pero ahora Y ya no es una hipotenusa, sino es la base del siguiente triángulo rectángulo que está aquí. Vean cómo aquí ahora ya tengo otro triángulo rectángulo que va desde este punto hasta que va de este punto hasta y ahí tengo otro triángulo rectángulo, pero ahora la hipotenusa, ¿quién es? X. Esta Y ya la voy a conocer y esta Y, entonces tengo los dos catetos, tengo la base y tengo la altura, entonces elevo al cuadrado los dos y calculo X y ya saco la solución. Entonces es cuestión de buscar triángulos rectángulos, lo mismo en todos, siempre van a estar buscando triángulos rectángulos. Entonces esa es lo referente a la tarea de esta semana. Para que van a entregar de aquí al viernes. Entonces dejen explicarles lo que es la tarea 2, que va a ser, esa la van a tener que entregar, es para el lunes, la que sigue, pero se las voy a activar desde el viernes en la mañana. Van a tener viernes, sábado y domingo para poder hacerla, y la tendrían que entregar el lunes, y la tercera sería desde el lunes hasta el viernes de la siguiente semana. Entonces ahí tienen que organizarse un poquito para poder realizar estas actividades. Entonces les explico en qué consiste la tarea 2. Aquí más que nada dice que van a aprender a transformar medidas de ángulos del sistema sexagesimal al sistema circular. Acuérdense, es sexagesimal porque va de 6 en 6. Si ustedes se fijan, el tiempo lo medimos en sistema sexagesimal. Decimos que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos. Entonces, este sistema es sexagesimal, no es decimal, por esa razón. Pero vamos a convertirlo a lo que es un sistema circular, lo que llamamos radianes. Entonces vamos a aprender a hacer ese cambio de ángulos con equivalencias a radianes. De eso es lo que está tratando de enseñarles en esta parte. Entonces ustedes van a hacer esta actividad número 1, que les pide que recorten un círculo de ahí con las medidas, con un hilo y todo eso, y que construyan un reloj y que calculen cuántos grados le darían para colocar cada uno de los números, el 12, el 1, el 2, 3, todos, a cuántos grados les tocaría colocarlos. Entonces ustedes, hay que acordarnos de esa parte. Bueno, entonces ya ustedes que tengan eso, les pide que contesten esta parte. Dice, ¿cuántas veces cabe aproximadamente este hilo en la circunferencia? Acuérdense que van a cortar un hilo del tamaño del radio, de la circunferencia que ustedes tracen. Entonces,
Si de aquí a aquí son 10 centímetros, entonces el radio mide 10, entonces esta parte, su hilo lo van a tratar de poner alrededor del reloj, de esta manera, y van a empezar a medir cuántas veces cabe ese radio alrededor de este círculo. Marquen dónde empieza, por ejemplo, el punto A hay que marcarlo para cuando estén marcando luego el punto B, C, D y que regresen nuevamente hasta aquí, puedan contar cuántas veces cabe ese radio en esta circunferencia. Y luego les dice que el número de veces que cabe el hilo o el radio es de 2 pi radios o de 2 pi radianes. Eso es lo que significa pi, se llama pi radianes. Acuérdense que pi equivale a 3.1416 radianes. Entonces, allí ya estamos utilizando lo que se llama el sistema circular. Entonces, ¿cuántas veces cabe el radio en una circunferencia? Eso es lo que nosotros estamos midiendo en el movimiento circular. ¿Cuántos radios cabe en una circunferencia? Su propio radio. Entonces, y siempre es constante, no importa el tamaño que sea, siempre van a ser las mismas. Si ustedes se acuerdan, son 3.1416. Si yo lo multiplico por 2, es 6.2832. Entonces, 6.2832 es la equivalencia de 2 pi radianes. Entonces, por cursos anteriores sabemos que la medida del ángulo interior de una circunferencia es de 360 grados. Por lo tanto, 2 pi radios o 2 pi radianes, ustedes nada más dividan 360 en... ahí sería también aproximadamente los 2 pi radianes serían los 360 grados. Bueno, ahora vamos a esta parte. Dice, un radián es la medida de un ángulo central que abarca un arco cuya longitud es igual a la longitud del radio de la circunferencia construida. Entonces, este es mi radio y este es el arco de radio. Vamos a decir, si este mide 1 metro, bueno, pues de aquí por fuera, si yo mido desde el punto A hasta el punto B, este va a ser 1 metro. Entonces, de ahí es de donde sale para calcular el perímetro de una circunferencia. ¿Cuántas veces cabe la medida del radio alrededor del círculo? Y volvíamos a caer que son 6.2832 radios o 32 radianes. Entonces, aquí, así se tiene la equivalencia que 360 grados es igual a 2 pi radianes. 2 pi radianes. Y acuérdense que cada pi vale 3.1416. Entonces, también podemos decir que 360 grados, también lo podemos poner de esta manera, 360 grados es igual a 6.2832 radianes. Esta es la equivalencia. Aquí también puedo poner los 360. Entonces, también bueno, aquí déjenme apuntárselos aquí para que no se les pierda. Déjenme ponerlos acá. 360 grados es igual a 6.2832 radianes. Para que tengan esa equivalencia también. Es lo mismo que 2 pi radianes. Entonces, con base en estas equivalencias, vamos a completar esta tabla ahí en su actividad. Les dice que conviertan un grado a radianes, por eso le pone que un grado es igual a x radianes. Entonces, en la equivalencia ustedes van a poner un grado es igual a x radianes, como 360 grados es igual a 2 pi radianes, o también puedo poner 6.2832 radianes. Y cuando haga la operación, acuérdense, esto es una regla de 3. Yo quiero esta x, entonces lo único que tengo que hacer es pasarlo hacia arriba y me quedaría 1 grado por 2 pi radianes entre 360 y ya hago la operación. 1 por 6.2832 entre 360 es igual a 0.6
0,175 radianes. Eso es la equivalencia de 1 grado en radianes. Y luego aquí dice convertir. ¿Qué están convirtiendo? Acuérdense que lo que están convirtiendo es la parte de arriba. Entonces ustedes tendrían que poner esa parte de arriba. X grados es igual a 1 radian. Aquí tendré que poner X grados es igual a 1 radian. Y hago toda la operación. Acuérdense, vuelvo a hacer lo mismo aquí. X aquí va a ser igual. Pues este se va arriba. 1 por 360 entre 2 pi radianes. Y saco que 1 radian es igual a 57.29 grados. O aproximadamente 57.3 grados. O si lo quiero en grados, minutos y segundos, pues ahí ya también me dice que es igual a 57 grados con 17 minutos con 44.8 segundos. También podemos hacer la equivalencia en este sistema. Bueno, entonces ustedes van a completar esta tabla en base a estas equivalencias de radianes. 180 grados es igual a X radianes, pues aquí vuelven a hacer más o menos lo que hicimos en esta parte de aquí arriba y sacan toda la operación. En este pi entre 2 radianes es igual a X, a X grados. Entonces ustedes saquen ahí la equivalencia de pi entre 2 y ahí se hace la equivalencia para sacar que pi entre 2 vale 90 grados. Esa ya está completa, esa ya no hay que hacerle nada, pero lo que sí hay que completar es esta de 270 y la de pi entre 3, a cuántos radianes, a cuántos grados equivale, y hacen toda la operación aquí. De eso se trata esta parte. Entonces, esta sería lo que estamos diciendo es la actividad 2. Hay que contestar estas, con base en los resultados también, hay que contestar estas 4 preguntas. Y nos vamos a lo que va a ser la tarea 3. Vamos a ver lo de la tarea 3. Ahí qué es lo que van a hacer ustedes. Aquí se trata de lo que son las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Ahí le llamamos lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Todas esas son funciones trigonométricas. Entonces hay que ver cómo lo vamos a aplicar la trigonometría de ángulos y van a utilizar para resolver problemas en el contexto escolar y cotidiano. De eso se trata esta parte. Entonces vamos a ver esta parte de aquí. Miren aquí, nos ponen primero una gráfica o una tabla que muestra las normas para construir rampas para discapacitados, para los que van en sillas de ruedas. Entonces, si el discapacitado, el usuario de silla de ruedas, puede ser independiente, que nadie lo empuje, la rampa tiene que tener esta inclinación que esté en verde para que pueda él subirla. Y si es con ayuda, puede estar un poquito más inclinada, porque de otra manera no podría, por sí solo, con esta inclinación de rampa no podría subirla. Entonces, vean, por eso aparece una línea verde y una línea roja. Entonces, si ustedes se fijan, aquí les da la longitud de la rampa en centímetros. Empieza desde 0 hasta 300 centímetros, que serían 3 metros, y de altura de 0 hasta 60 centímetros. Entonces, ustedes se fijan, aquí primero dice, ¿qué pendiente o grado de inclinación consideras debe tener una rampa para usuarios independientes? Se está pidiendo que cuántos grados debe tener esta parte. Miren, voy a ponerles aquí. Si este fuera el triángulo rectángulo de esta gráfica, si ustedes se fijan, hasta acá pues me daría un punto intermedio que no podría saber exactamente cuánto es. Voy a borrar nada más permítame. Y si ustedes se fijan, aquí sí me da exactamente en un punto de cruce que serían 40 centímetros. Entonces yo tendré que utilizar esta parte para
como aquí sí sé exactamente cuánto vale, entonces de base tendría 275 centímetros y de altura tendría 40 centímetros. Puedo calcular cuánto vale la hipotenusa y calcular el ángulo, ya sea con cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente. Con cualquiera de las tres puedo hacer mientras involucre los catetos. Entonces, les voy a resolver aquí, si ustedes se fijan, les está pidiendo que qué inclinación o que cuántos grados debe tener esta rampa para usuarios independientes que no necesitan que los empujen, pero yo se las voy a resolver para usuarios empujados por ayudante. Pero si ustedes se fijan, voy a mover esta línea hasta acá, porque esta sí me pega exactamente en 60 centímetros, pero con una longitud de 3 metros. Entonces, de aquí, yo voy a utilizar este triángulo rectángulo para hacerles el ejemplo y que ustedes puedan calcular aquí. Si nos vamos un poquito más abajo, nos tenemos lo que son las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, lo que es el seno, coseno y tangente. Y dice seno del ángulo, dice, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, nosotros aquí, acuérdense, el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que quiero calcular. Como nosotros vamos a tener nuestro ángulo aquí en esta parte, el cateto opuesto va a ser la altura, que en este caso va a medir 60 centímetros, y la hipotenusa, aquí ahorita no la conozco, pero puedo calcularla por el teorema de Pitágoras. Acuérdense, elevo 300 al cuadrado más 60 al cuadrado y luego saco la raíz cuadrada y ya saco el valor lo que vendría a ser la hipotenusa. En este caso, esta hipotenusa tiene un valor, si yo elevo 300 al cuadrado, y si ustedes se fijan, desde aquí 0 hasta aquí arriba, hasta este punto, mide 60 centímetros. Entonces, si hago eso, entonces la hipotenusa me da un valor, aquí lo voy a apuntar, da un valor de 305.94. 94 que son centímetros, acuérdense. Estamos manejando esto en centímetros. Entonces, para que si ustedes se acuerden de dónde saqué este valor, lo calculé con el teorema de Pitágoras, elevando 300 al cuadrado y 60 al cuadrado. Lo sumé, saqué raíz cuadrada y me dio los 305.94. Esto fue lo que hicimos en la primera actividad. Entonces, ya tengo la medida de los tres lados del triángulo rectángulo. Entonces, con cualquier función trigonométrica puedo calcular cuánto vale el ángulo de esta rampa, pero acuérdense, este es el ángulo para sillas de ruedas empujadas por ayudante. Entonces, voy a demostrarles que con cualquier función trigonométrica da el mismo resultado. Miren, el seno, el cateto opuesto del triángulo que nosotros tenemos, ¿cuánto vale? El cateto opuesto de nuestro triángulo vale, en este caso, aquí lo voy a anotar para que sea más fácil. Aquí, esta altura vale 60 centímetros. Entonces, este vendría a ser el cateto opuesto. Este es nuestro cateto opuesto a nuestro ángulo. Esta vendría a ser nuestra hipotenusa. Aquí la voy a apuntar. Esta es la hipotenusa de 305. Aquí está, hipotenusa. Me juntó mucho. Aquí la tenemos. De 305, y el cateto adyacente, pues desde aquí hasta acá me está diciendo que vale 300, y este sería lo que nosotros llamaríamos cateto adyacente de ese triángulo. Sea cateto adyacente. Ya lo tengo.
Entonces, ese mide es igual a 300 centímetros. Para tenerlo bien marcado. Bueno, entonces ahora sí. Si aplico la primera para calcular el seno del ángulo, aquí lo voy a poner adelantito. El cateto opuesto vale 60, aquí lo voy a anotar, vale 60. Le pongo 60 y lo vamos a dividir. Voy a ponerle una línea ahí abajito para que se nos haga más fácil. Ahí, ese lo vamos a dividir entre 300, que es lo que mide, no, perdón, la hipotenusa vale 305.94. 305.94. Y esto nos va a dar como resultado, cuando haga la operación, esto me da como resultado, aquí lo voy a poner igual. Si no hacemos esa división, nos da 0.19.611. Así. Bien, voy a usar una calculadora. Vamos a hacer la división. Ustedes tienen su calculadora, esta es como siempre lo utilizan, entonces voy a dividir 60 entre 305.94 y le doy igual. Ya tengo ahí, acuérdense, bueno, este es 0.19611 y varias cifras. Entonces, pero este resultado que nos acabamos de obtener aquí es el seno, pero no es el ángulo. Entonces, el ángulo se calcula con función inversa. Es igual al seno inverso. Aquí aparece, miren, de esta cantidad. Entonces, para poder calcular el ángulo, déjenme ver si puedo ponerles ahí. Bueno, les voy a poner aquí así, para que quede como el ángulo es igual, va a ser igual, vamos a ponerlo de esta manera, igual a sen, pero debe aparecer menos 1, es el seno inverso de 0.19611. Entonces, fíjense cómo lo van a marcar en su calculadora. Déjenme subirlo un poquito para que quede aquí en la posición. Ahí está. Entonces, el ángulo es igual al seno inverso de lo que nos acabamos de calcular del seno del ángulo. Entonces, esto, ustedes lo van a anotar así en la calculadora, fíjense. Van a poner shift o segunda función, depende de la calculadora. Algunos aparece como segunda función o como shift la mayoría. Entonces aquí presiono shift, le pongo sin y ya le puedo poner, ya sale sin menos 1, que es lo que les acabo de poner. Y allí le pongo 0. Le pongo 0.19.611 y cierro el paréntesis y le damos igual y ahí ya me va a dar el ángulo igual a 11.30. Entonces es el ángulo, aquí le voy a poner adelantito, ya vieron de cómo lo saqué. Esto es igual, quedamos que era 11.3 o 11.30. 11.30 y ahí queda. Entonces la inclinación de la rampa
para personas que usan sillas de ruedas, con ayuda, este ángulo desde aquí hasta aquí debe medir 11.3 grados. Y como les mencioné, ustedes pueden utilizar la función que quieran. Pueden utilizar el seno, el coseno, la tangente. Miren, por ejemplo, aquí, déjenme copiar esta parte. Si yo quiero hacer con la tangente, entonces, cateto opuesto, ¿cuánto vale? El cateto opuesto quedamos que vale 60 y el cateto adyacente vale 300. Entonces, aquí yo puedo poner también, si yo la quiero calcular, el resultado debe ser el mismo. Ustedes utilicen la función que quieran. Pero fíjense, esto no es para demostrarlo. Entonces, el cateto opuesto vale 60. Déjenme anotar ahí 60 para que quede el ejemplo. Entonces son 60. Vamos a dividirlo. Este se va a dividir entre lo que valga el cateto adyacente, que vale 300. Ahí le voy a anotar 300 abajo. Son 300. Y vamos a sacar el resultado en esta parte. Esto es igual. Entonces 60 entre 300. Vamos a ver qué resultado me da aquí en la calculadora. Miren, 60 entre 300. Nos da un resultado de un quinto, pero lo ponemos que es 0.2. Entonces aquí le voy a poner 0.2. Eso es lo que me da. Entonces, para calcular el ángulo, hacemos lo mismo que con el seno, nomás que ahora en lugar de ser con sen, va a ser con tangente. Entonces, vamos a poner el ángulo. Y le pongo el ángulo. Es igual a la tangente inversa. Entonces le pongo tangente menos 1. Tangente menos 1, porque es una tangente inversa. Menos 1. Y entre paréntesis pongo 0.2. Y vamos a ver qué resultado nos da. Esto es igual. Si estamos bien, debe dar el mismo resultado, 11.30. Vamos a ver si es cierto. Le ponemos shift tangente. Le ponemos 0.2, 0.2, cierro paréntesis y le doy igual 11.30. Mismo resultado. Entonces, si ustedes se fijan, con cualquier función trigonométrica puedo calcular el ángulo que involucre la función. Entonces, estábamos hablando del mismo ángulo. Entonces, ustedes este mismo procedimiento lo van a repetir, pero aquí en esta actividad, pero ahora para calcular este otro triángulo. Aquí para cuando la persona no tiene ayudante, que es la que me está pidiendo que de cuántos grados debe ser una rampa, para cuando la persona de silla de ruedas no utiliza o no tiene ayudante. Entonces, pues debe ser menor la inclinación de la rampa. Entonces, ustedes van a utilizar, para este caso, lo que les dije hasta esta parte. Miren, ustedes tienen que utilizar nada más de medidas hasta aquí. Miren, aquí es donde nos da. Entonces, la base o el cateto adyacente va a medir 275 y la altura o el cateto opuesto va a medir 40 centímetros. Y con esas medidas, ustedes calculen el ángulo para esta rampa, para cuando no tienen ayudante para empujar la silla de ruedas. Bueno, entonces eso es lo que nos va a ayudar para hacer lo que vamos a venir acá. Bien, aquí la actividad 2 dicen que ingresen a la página de internet. Aquí tienen esta liga.
lo lleva y tiene una PDF de lo que es más que nada funciones o razones trigonométricas. Entonces ustedes ahí van a hacer lo que les pide esta parte. En la misma tarea también ya la descargué la PDF ahí mismo también se las voy a poner para si no pueden entrar por alguna razón a la dirección, ahí